Shirley, Brittany, Natalia, Camila, Luciana, Romina, Jimena, Lisette. Buenos días, buenos días. Muy bien, el día de hoy nos corresponde estudiar el primer civilismo y la guerra del Pacífico. ¿Ya? Es lo que vamos a tratar hoy día. Así que vamos a ir preparando todo para poder iniciar, ¿sí? Ya estamos prácticamente. Muy bien. Ahora sí, ya estamos listos. Comenzamos entonces. Iniciaremos con el primer civilismo, ¿ya? Que es el antecedente para la guerra del Pacífico. Aunque la semana pasada hablamos algo del primer civilismo, ¿no? Pero ahora obviamente vamos a ampliar, vamos a dar un poquito más de detalles. La primera pregunta es, ¿cómo surge el primer civilismo, no? ¿Tú te acuerdas? A ver, vamos a ubicarnos más o menos. ¿Cómo surge el primer civilismo? ¿Tú te recuerdas que se había firmado el contrato Dreyfus? Y cuando... Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. A ver, perdón, perdón. Algo se movió, espérate un ratito, por favor. Ya, ahora sí, vamos a compartir nuevo, ¿ya? Sí, ya está, ya. Ok, te decía que había surgido el llamado primer civilismo, pero a raíz de que se había firmado un contrato conocido como el contrato Dreyfus, ¿lo recuerdas? El contrato Dreyfus. Ese contrato Dreyfus había hecho que un grupo de comerciantes que vendían el guano, llamado exconsignatario, se quede sin el negocio, ¿sí o no? Claro. Entonces, ellos formaron la Sociedad de Independencia Electoral, Sociedad de Independencia Electoral, que después dio origen al Partido Civil. Obviamente, ellos se oponían al militarismo, a los caudillos militares. ¿Sí o no? Cuando Manuel Pardo gana las elecciones, ¿te acuerdas? ¿Qué crees que pasó? Lo van a, se va a sublevar los hermanos Gutiérrez, lo toman prisionero al presidente Balta, ¿recuerdas o no? ¿No? Entonces, el presidente Balta es tomado prisionero y lo que va a ocurrir es que luego le van a decir al presidente Balta que anule las elecciones. Como él no quiso, al final quisieron. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué hicieron con el presidente José Balta? Acuérdate. Lo, lo mataron o lo asesinaron, ¿sí o no? Fue asesinado. Pero lo que sí era claro es que, si bien es cierto, el militarismo en ese momento concluyó, luego va a reaparecer después de la Guerra del Pacífico, pues. Porque lo que vamos a ver hoy día es civilismo y guerra del Pacífico, ¿sí o no? Pero en pleno siglo XIX, otra vez surge el segundo militarismo. O sea que el militarismo en ese momento llega a su fin, en ese momento, pero va a reaparecer en pleno siglo XIX después de la guerra con Chile, pues, lo que se conoce como la Reconstrucción Nacional. ¿De acuerdo? Ahora sí, algo interesante es que Manuel Pardo se convierte en el primer presidente civil de la historia del Perú. Claro, claro, claro. Ahí está Manuel Pardo. Sin embargo, cuando ya estaba en el poder, o sea, él qué podía hacer, de alguna forma,
Él quería que la renta del guano, ya todo el dinero del guano, se usara pues también para el cumplimiento del pago de la deuda externa, ¿no? ¿Está bien? Sin embargo, pasó el tiempo y ahora ya estaba el estanco del salitre. ¿A qué se refiere con eso? El salitre era un recurso que Perú tenía en Tarapacá, ¿verdad? Pero eso implicaba que él tome decisiones como que expropiar la salitre de Tarapacá. Claro, en la provincia de Tarapacá había salitre, pues. Ahora, ese salitre le importaba mucho a los ingleses. Claro, los ingleses querían ese negocio, estaban interesados, ¿sí o no? Mm, lo que hace Manuel Pardo es establecer un estanco, lo que implica un monopolio estatal, o mejor dicho, quien estaría a cargo de ese recurso sería el Estado, pues, el Estado. ¿Te das cuenta? Sin embargo, esto va a causar incomodidad en los chilenos y en los ingleses, que eran inversionistas. Tanto chilenos como ingleses eran grandes inversionistas de este. Mm, parece que alguien dejó prendido su audio, por favor. Parece que alguien dejó prendido su audio, por favor. Gracias. Ya. Una de las obras más importantes de Manuel Pardo es la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, lo que hoy conocemos como la UNI. Claro, en ese entonces todavía no se llamaba UNI. Le van a poner UNI después, en la época de Manuel Odría. Pero en esa época lo conocían como Escuela de Ingenieros, ¿no? Claro que su nombre correcto era Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Por otra parte, debes recordar también un detalle interesante. La semana pasada, antes de concluir la clase, les comenté, ahora sí vamos a ampliar un poquito ya. Resulta que más o menos a partir de 1872, las fuerzas navales de Chile ya estaban superando a la del Perú porque compraron blindados modernos. Claro, compraron blindados modernos los chilenos, obviamente con la ayuda de Inglaterra, ¿ya? Con la ayuda de Inglaterra, Chile se compró unos acorazados impresionantes. Eh, claro, para esa época era pues digno de admiración, ¿no? Acorazados. Lo que más llamaba la atención es que Chile, lo decimos con el mayor respeto, no tenía la economía para pagarse barcos de ese tipo, ¿no? O en todo caso iba a tener que endeudarse, pues, ¿no? Claro, adquirir barcos de esa naturaleza implicaba una gran inversión y por ende Chile tendría que endeudarse, ¿no te parece? Pero, profesor, ¿por qué Inglaterra le dio todas las facilidades? Porque a Inglaterra también le interesaba el salitre. Entonces, en el fondo, Inglaterra era socio comercial de Chile, socio comercial, y lo estaba apoyando en este sentido. ¿Qué es lo que va a hacer Manuel Pardo? Se preocupó más por establecer una alianza de mutua defensa. Una alianza que en un primer momento sería Perú, ya, Perú, Bolivia, Argentina. No, claro, se buscó que sea Argentina, Perú y Bolivia. Lo que va a pasar es que Argentina, antes de firmar, obviamente observó que Chile estaba concretando, bueno, primero estaba en negociaciones, ¿no? Chile estaba conversando con Brasil. O sea, era posible una alianza entre Brasil y Chile. Obviamente,
eso no era nada conveniente para los intereses, pues, de Argentina, porque Argentina observó, ¿no? O sea, Chile y Brasil juntos, en una eventual guerra o conflicto militar, podría ser muy riesgoso para Argentina. O sea, hay que verlo de ese ángulo. Argentina tomó su decisión. Al ver que Chile estaba a punto de unirse a Brasil, bueno, honestamente Argentina desistió de firmar con Perú y Bolivia. Aunque el argumento de Argentina fue que tenía unos asuntos pendientes todavía con Perú y con Bolivia, pero más con Bolivia. No, o sea, Argentina dijo, mira, hay unos asuntos pendientes con Bolivia que me gustaría primero tratar ese asunto, pero al final Argentina no firmó, ¿me entiendes? No, definitivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que al final solo va a firmar quién? Solo va a firmar Perú y Bolivia. Ahí está, ¿ve? Dice las repúblicas de Bolivia y Perú, deseosa de estrechar de una manera solemne los vínculos. ¿Te das cuenta? Ahí está la lectura. Juan de la Cruz Benavente, enviado en el Perú, y el presidente del Perú envió a José Larribagüero. O sea, Bolivia envió a Juan de la Cruz Benavente. ¿Está bien o no? Bolivia envía a Juan de la Cruz Benavente. Y Perú, dice ahí, a José Larribagüero. Ah, que quede claro que este es otro Ribagüero, ¿ah? El descendiente. El descendiente. No vayas a pensar que es el mismo de la Guerra de Independencia. ¿Ya? No es el mismo. Es un descendiente. ¿Ya? Por otro lado, algo sí muy importante para ustedes, ¿ya? Es lo siguiente. Cuando se firme este tratado, Perú estaba, pues, como es lógico, deseoso de protegerse, ¿no? Pero Manuel Pardo eh, era civilista y los civilistas no se llevaban bien con los militares. ¿Por qué lo dice, profesor? Porque precisamente Manuel Pardo, siendo presidente de la República, disminuyó el presupuesto militar, disminuyó el presupuesto, argumentando que Perú debía invertir más en ferrocarriles, en educación, ¿no? O sea, ese era su argumento de él, que Perú debe invertir más en ferrocarriles, o sea, en infraestructura, en pagar la deuda externa, en educación, pero redujo el presupuesto militar, redujo la cantidad de efectivos militares y también canceló la compra de barcos, lo que hubiese equiparado más o menos las fuerzas con Chile, ¿no? Y por si tú no me crees, ¿ya? Manuel Pardo, cuando ya dejó ese presidente, llegó a ser miembro del Congreso. Siendo congresista, presidente del Senado, hizo una propuesta que a los militares no le gustó nada. ¿Qué crees que propuso? En cuanto a los ascensos militares, él propone que los ascensos lo haga el Congreso, no el propio ejército. Eso causó mucho malestar en los militares, que dijeron, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo los congresistas se van a encargar de los ascensos? Debería ser el propio ejército, ¿no? Ellos consideraban que los mismos militares se conocen, saben de los méritos y así por el estilo. Así que hubo malestar, rechazo en los militares. Cierto día, en la puerta del Congreso,
¿Ya? Manuel Pardo va a ser asesinado. Un militar, ¿no? Un tal Melchor Montoya disparó contra Manuel Pardo. Sí, Manuel Pardo fue asesinado, así como lo escuchas. Entonces, para el momento que empezó la guerra, Manuel Pardo ya no estaba. Claro, cuando empieza la guerra, Manuel Pardo ya había fallecido, o en todo caso había sido asesinado. ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Comenzaremos la guerra del Pacífico. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Ahí está la pregunta. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Mm, Entre las causas de la guerra está el hecho de que Chile estaba interesado en los yacimientos salitreros de Tarapacá, ubicado en Perú, y Antofagasta en Bolivia. Mira, vamos a ver acá en el mapa, por favor, puedes observar, sí o no que Perú no tenía límites con Bolivia. Fíjate, Perú y Bolivia no tenían límites. Fíjate también en la parte inferior. Quien limitaba con Chile era Bolivia, ¿o no? Claro, los límites eran Chile con Bolivia. O sea, Perú por el sur limitaba con Bolivia, pero no con Chile. Fíjate el mapa. Y tal como tú puedes notar, en aquel entonces, en aquel entonces, lo que estaba pasando era que Chile tenía mucho interés en el salitre de Bolivia, que era Antofagasta. Mira, esta zona acá, puedes observar, donde más o menos dice paralelo 24, por acá está Antofagasta. ¿Ve? Esta zona que es Antofagasta. Entonces, aquí tenían salitre los chilenos. Y en el caso del Perú, por acá está Tarapacá, ¿no? ¿Te das cuenta? Tanto Chile como Perú tenían salitre en Tarapacá. ¿Está bien? Así como lo escuches. Lo que sí es evidente es que el gobierno chileno tenía el apoyo de Inglaterra. Inglaterra en ese momento, o el capitalismo británico, ¿no? El famoso capitalismo británico, Gran Bretaña, estaba interesado en el salitre. Curiosamente, quien gobernaba Inglaterra era la reina Victoria. Eso, lo que sí, no, lo que hay que entender es que cuando se había establecido el estanco del salitre, ¿eso cómo se vio? Como una medida proteccionista, pues. O sea, no ves que los ingleses eran liberales, los ingleses eran libre comercio. Entonces, cuando Perú establece estanco el salitre, los ingleses vieron eso como una medida proteccionista, ¿no te parece? Obviamente no le convenía tener tratos con el Perú. Algunos se preguntan, ¿por qué apoyar o por qué los ingleses apoyaban a Chile que no tenía salitre en vez de apoyarlo a Perú? Y la respuesta tiene que ver con el hecho de que Perú tenía, o diré, Chile les ofrecía, obviamente, el control de este recurso. Ah, claro, para eso Chile tenía que ganar la guerra, ¿no? ¿No te parece? Lo que sí no podemos negar como un antecedente es el hecho de que Perú tenía un tratado de mutua defensa con Bolivia, ¿no? Eso sí lo hemos mencionado. A propósito, Chile estaba interesado en que Bolivia no firme con Perú, pues obviamente, ¿no?
Claro, claro, claro. Cuando ya Prado había firmado, o diré, cuando ya Perú tenía un tratado con Bolivia, Chile estaba interesado en que ese tratado se rompa, pe, porque le convenía o no. Claro, pues, efectivamente. Pero había un detalle interesante con respecto a esto. Está, ya, seguimos. ¿Sabías tú que Bolivia y Chile tenían un tratado comercial vinculado al salitre? Claro, había un tratado que habían firmado con respecto al negocio del salitre, pero era un asunto chileno. Claro, ellos habían firmado un tratado con Chile en 1874, pero un tratado comercial vinculado al salitre. Entonces, mientras ese tratado se cumpliera, no hay problema, ¿no? Pero resulta que Bolivia cambió de presidente, pues. El presidente de Bolivia se llama Hilarión Daza, ahí lo tienes. Para el momento de la guerra estaba Hilarión Daza. En 1878, el presidente de Bolivia da una orden. Se va a aumentar los impuestos al salitre. ¿Te das cuenta? Eso se conoce como el pleito de los 10 centavos. Por cada quintal de salitre se debe pagar 10 centavos más. Por cada quintal de salitre se debe pagar 10 centavos más. Para que tú entiendas un poquito mejor, ¿cuánto sería más o menos un quintal? Algunos dicen que sería 50 libras, otros dicen que llevado a nuestra medida sería pues 100 kilogramos, ¿no? Más o menos. Pero si lo llevas a kilos, un quintal métrico sería 100 kilogramos, más o menos, ¿ya? En el otro peso sería 50 libras, pero para nosotros sería 100 kilogramos, ¿no? ¿Mm? Un quintal métrico, dice, ¿no? La información. Bueno, pero en todo caso, eh, un quintal, dice, ¿no? Peso de 100 libras, equivale en Castilla a 46 kilogramos. Bueno, algunos consideran que podría ser, pues, más o menos el equivalente a como un saco de arroz, un saco de azúcar, ¿no? Pero el detalle es que los bolivianos establecen que por cada quintal deben pagar 10 centavos más, ¿ya? Ahí está el detalle. Lo que sí es que los chilenos dijeron, un momentito, nosotros tenemos un tratado firmado con ustedes, ¿ya? Si tenemos tratados, ustedes no pueden cambiar ese acuerdo firmado en 1874. Era un tratado firmado. Los chilenos dijeron,
Ustedes no pueden crear un nuevo impuesto. El presidente Aníbal, perdón, el presidente de Bolivia dijo, sí, más o menos 46 kilogramos sería un quintal, ¿no? Es lo que estoy revisando acá. 46 kilogramos sería un quintal. Como te dije, es como un saco de arroz, ¿no? Como un saco de azúcar. Entonces, ¿cuál es el detalle? Los chilenos argumentaban que ellos tenían firmado acuerdos y que el presidente Hilarión Daza no puede cambiar ese acuerdo de 1874, no lo puede hacer. El presidente Hilarión Daza dijo que sí lo podía hacer y es más, amenazó, si no pagan, entonces se acabó su derecho a explotar el salitre. Y mira, claro, hasta se atrevió a decir que iba a embargar. Hoy día, claro, después dio el paso, pues. Primero, o sea, primero Hilarión Daza anuncia el nuevo impuesto de 10 centavos. Luego dice, si ustedes no pagan, vamos a cerrar esas empresas, las vamos a embargar si deben impuestos y vamos a expropiar o nacionalizar todo. ¿Te das cuenta? Y eso, de hecho, va a tener una reacción por parte del gobierno chileno, pues. ¿Cuál fue la reacción de Chile? Que sus barcos van a desembarcar en Antofagasta. Los barcos chilenos desembarcan en Antofagasta, lo que diría algunos jaque mate, jaque mate. Para el momento que comenzó la guerra, el presidente del Perú era Mariano Ignacio Prado y el presidente de Chile en ese momento era Aníbal Pinto, en ese momento. Luego cambió a Domingo Santa María, después. Una pregunta. Cuando Chile desembarca tropas en Antofagasta y lo ocupa militarmente, ¿cuál fue la reacción del Perú en ese momento? ¿Cuál fue la reacción del Perú en ese momento? ¿Qué dices? ¿Qué hizo el Perú? Aunque tú no lo creas, ya, está bien Brittany, Jeremy, pero noten, Perú se ofrece como mediador en este conflicto. Perú va a enviar la misión Lavalle. Como tú puedes notar ahí, es el ministro José Antonio de Lavalle. El presidente Prado envió a Chile al ministro peruano José Antonio de Lavalle para hablar con el presidente de Chile, interceder. Y la verdad, Perú quería evitar la guerra. Es la verdad. Perú quería evitar la guerra a toda costa. En serio. Sin embargo, ¿qué le dijo Chile al Perú? Claro, si Perú tiene un tratado con Bolivia, ¿cómo puede ser mediador? De verdad. Claro, porque es expansivo, ¿no? Jeremy, si lo vemos por el lado de expansionismo, por ese lado podría entenderse, ¿no? Claro, pero por supuesto, la principal razón es económica, fue por el salitre, pues, ¿ya? Pero no se puede negar el hecho de que
Había expansionismo chileno, ¿no? Claro, por territorios, pues, por territorios. Gracias, Jeremy. Ahora, el gobierno de Chile le dice a Perú, tú no puedes ser mediador porque tú tienes un tratado con Bolivia. ¿Cómo tú vas a ser mediador? En todo caso, podría ser qué cosa. En todo caso, podrías convertirte en alguien que sea neutral. Neutral. El gobierno de Perú contestó, bueno, en este caso el ministro José Antonio Lavalle contestó que iba a consultar. Bueno, tendría que venir al Perú, hablar con el presidente Manuel Ignacio Prado. El presidente Prado le dijo, mira, me voy a reunir con el Congreso y una vez que me reúna con el Congreso tomaré una decisión. Así que la respuesta peruana ¿cuál fue en ese momento? La respuesta peruana fue, vamos a esperar que se reúne el presidente con el Congreso para que decida. ¿Estamos? Aunque tú no lo creas, el presidente del Perú, Prado, eh, sí buscó hablar con el Congreso, pero se estaban demorando. Entonces Chile empezó a preguntar, oye, Perú, ya ha pasado un tiempito, ¿qué cosa has decidido? ¿Vas a seguir con Bolivia como aliado o te mantienes neutral? ¿Qué dices? Al final Perú, no, la respuesta peruana fue, vamos a esperar la decisión que tome el presidente con el Congreso. Esa fue la respuesta del Perú. Y como resultado, Chile dijo, bueno, el 5 de abril de 1879, 5 de abril de 1879, le declara la guerra al Perú. ¿Ya? Entonces, señores, ya estamos dentro del proceso de la guerra. Una pregunta, ¿por qué la guerra comenzaría por el mar? ¿Por qué la guerra comenzaría por el mar? ¿Qué crees? ¿Sabes por qué? Porque si tú conquistabas o dominabas el mar, tendrías el control de los puertos, las vías de comunicación, ¿te das cuenta? Y sobre todo podrías bloquear la salida de salitre. Si Perú quería seguir negociando o Bolivia quería negociar salitre, no iba a poder. Tú le bloqueas los puertos, ¿te das cuenta? Brittany, como comenté hace un momento, Chile había adquirido dos acorazados impresionantes. Un acorazado se llamaba Blanco Encalada y el otro Cochrane, ¿ya? Claro, los ingleses le vendieron esos acorazados. Un detalle bien interesante es que Perú, seamos honestos, lo decimos con el mayor respeto, eh, estaba eh, en inferioridad porque Chile había modernizado su flota naval. Claro, Chile había modernizado, había comprado, como ya mencioné, dos acorazados impresionantes. Perú tenía, por ejemplo, un barco excelente como la fragata Independencia. Claro, Perú tenía la fragata Independencia, pero también tenía el monitor Huáscar, el monitor Huáscar. Ahora, otra vez, lo decimos con respeto, eran muy buenos barcos,
¿ya? Pero estaban por debajo de los acorazados. Los acorazados eran más modernos, mayor en cuanto a blindaje, como eran barcos blindados, eran mucho más fuertes, mucho más poderosos, ¿de acuerdo? El Huáscar y la Independencia eran muy buenos barcos, eso no está en discusión, pero había barcos más modernos y Chile tenía eso. ¿Qué hecho marca el inicio de la guerra? ¿Con qué hecho comienza la guerra? La guerra comienza con el combate de Chipana, efectivamente. La guerra inicia. No hubo mayores consecuencias, pero se dice que ya la guerra comenzó. Ahora sí, nos vamos al combate de Iquique. ¿Qué pasó en el combate de Iquique? Se dice que Chile decidió bloquear el puerto de Iquique mandando dos barcos llamados la Esmeralda y la Covadonga. Objetivo, bloquear el puerto de Iquique. ¿Ya? Bueno, se comenta eso, Alison. Sí, sí, sí. Ahora, resulta que la Covadonga y la Esmeralda no eran barcos muy modernos, eran barcos algo antiguos, que fueron reforzados o revestidos, por decirlo así, con metal, ¿no? O sea, los barcos eran antiguos, pero para fortalecerlos los revistieron con, así pues, mallas metálicas, ¿no? O por decirlo así, le pusieron en diversos lugares partes metálicas. Pero, ¿cuál era la idea? La idea era romper el bloqueo de Iquique. Así que el Huáscar, al mando de Miguel Grau, repito, el Huáscar, al mando de Miguel Grau, ¿qué hizo? Empezó a espolonear al Huáscar, o perdón, a la Esmeralda. La Esmeralda era comandada por Arturo Prat, y como resultado se hunde la Esmeralda. Ahora, en simultáneo, había un barco peruano llamado la Fragata Independencia. La Fragata Independencia empezó a luchar, sí, la Fragata Independencia empezó a luchar contra la Covadonga, pero quiero aclarar que fue una medida estratégica. La Covadonga empezó a retirarse, pero pegándose a la costa. Era una estrategia. ¿Por qué? Porque si la Independencia le perseguía, por ser un barco más grande, de mayor tonelaje, corría el riesgo de chocar. ¿Te das cuenta? No, claro. Pero no, como comenta mi amigo Jeremy, va a haber un hecho interesante. La Covadonga era un barco más pequeño y se pegaba a la costa. Si la Independencia hacía esa misma maniobra, corría riesgo de chocar con una masa rocosa. Otros dicen un banco de arena. El punto es que chocó y empezó a hundirse. Claro que se hunde, tanto como dice Jeremy o Paul. Gracias por sus comentarios. Entonces la Independencia al mando del señor Guillermo Moore o More empezó a hundirse. Perú perdió un barco importante, pero mira de qué manera. Ah, por supuesto, Guillermo More sobrevivió, sobrevivió. El presidente Prado luego le va a reclamar, obviamente, la forma como perdió la independencia era muy lamentable, ¿no? Luego vendrá una etapa conocida como las correrías del Huáscar. Es una etapa en la cual el Huáscar, ahora acompañado por un barco pequeño llamado La Unión, el Huáscar y La Unión
empezaron a hacer algunas maniobras o ataques estratégicos. Claro, claro, eran maniobras o ataques estratégicos. ¿Qué se buscaba? Claro, a los chilenos les causaba mucha frustración o cólera no poder capturar al Huáscar. Es que durante esos meses, porque fue más o menos de mayo a octubre, el Huáscar y la Unión hacían ataques estratégicos, pero como es lógico, se retiraban, atacaban y se retiraban. De ahí, ¿por qué correrías? Sin embargo, no perdamos de vista algo. Llegó el momento en que las fuerzas chilenas los van a capturar. Ah, claro que los capturan. Y eso va a ser el combate a Angamos. Cuando los barcos chilenos se pusieron en posición de combate, el Huáscar y la Unión no tenían más remedio que hacerle frente. No había otra salida. Algunos autores señalan que la Unión se fue y dejó al Huáscar, pero no es exacto eso. Según los investigadores, Grau ordenó a la Unión que se retire para que ayude a preparar la defensa en el desembarco terrestre. ¿Cómo, cómo? Claro. Algo que sí no podemos negar es que en el combate de Angamos la situación fue desigual. ¿Por qué? Porque prácticamente Chile contaba con toda su flota. De por sí ya su flota estaba liderada por los acorazados, Cochrane y Blanco Encalada. Chile tenía el Cochrane, el Blanco Encalada, el O'Higgins, la Covadonga y el Oa. Dos fragatas blindadas, el Cochrane y el Blanco Encalada. Una corbeta llamada O'Higgins, una goleta llamada Covadonga y un transporte artillado Loa. Perú tenía el monitor Huáscar y la corbeta Unión. ¿Sí o no? La historia dice que en primer momento el Cochrane empezó a atacar con el Blanco Encalada, ¿no? Empezaron a atacar. Lamentablemente, eh, la torre de mando donde estaba Miguel Grau, sí, la torre de mando voló en pedazos y Miguel Grau falleció, ¿no? Lamentablemente, Miguel Grau fallece en pleno combate con su asistente Diego Ferré, quien reemplazó a Miguel Grau en ese momento. ¿Quién reemplazó a Miguel Grau? A ver, escríbeme. Quiero ver el chat. Escríbeme. No, perdón, perdón, perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. ¿Quién reemplazó a Miguel Grau cuando falleció en pleno combate? En ese momento. No, el combate continuaba. Ah, no, pero Garezón es el final. Pero Garezón es el final. Claro, después de la muerte de Grau, asume el segundo comandante del monitor Huáscar.
El segundo comandante fue Elías Aguirre. Elías Aguirre, un chiclayano, ¿sí o no? Él asume el mando, pero lamentablemente también va a fallecer en el combate, ¿no? Claro, él también fallece en el combate, pues. ¿Ya? Fallece el señor Aguirre, va a asumir el señor Palacios, el señor Rodríguez, Melitón Carvajal, ¿ya? También Melitón Carvajal. El combate continuaba a medida que iban muriendo eh, diversos personajes. Melitón Carvajal ya estaba, se dice, herido. Le va a pedir al señor Pedro Garezón que abra las válvulas, ¿sí o no? Él le pide pues a Pedro Garezón que abra las válvulas. Claro, cuando Pedro Garezón asume el mando, Pedro Garezón intentó abrir las válvulas para que el Huáscar se hunda. No, es que ya en esta situación tan complicada, ya los marinos entienden que deben hundirse con su barco. Claro, ellos al ver la situación tan difícil, tomaron la decisión de hundirse con el barco, pero los chilenos lo evitaron. Claro, los chilenos lo evitan. Es así que asumen el control del Huáscar y, señores, el Huáscar es capturado. Como saldo, Chile ganó la campaña marítima. Chile ganó la campaña marítima. En primer término, vamos a ver qué pasó con Chile. Chile tiene el control y claro, su objetivo es Tarapacá, ¿sí o no? Su objetivo es Tarapacá, pero se va a producir la captura de Pisagua. ¿Cómo que la captura de Pisagua? ¿En serio? Ellos para poder desembarcar prepararon lo siguiente. Sabían que entre Tarapacá y Arica había un lugar llamado Pisagua. O sea, entre Arica y Tarapacá, en el medio estaba más o menos Pisagua. A ellos, ¿por qué les interesó Pisagua? Porque Pisagua tenía un ferrocarril. Repito, Pisagua tenía un ferrocarril y por algo se llama Pisagua, ¿no? Pisagua. Había reservas de agua, pozos para un ejército en medio del desierto. Obviamente, el agua es muy valiosa y un ferrocarril sería muy útil para transportar no solo a sus hombres, también sus armas, sus animales y todo lo que tengan que traer. Es que no ve que la campaña ahora es terrestre. Por lo tanto, Chile envió a Pisagua todas sus fuerzas, ¿no? Claro. Entraron por Pisagua. Ya. Profe, una preguntita. Usted ha dicho que Pisagua estaba más o menos entre Tarapacá y Arica. ¿Cuál era la idea de Chile al entrar por Pisagua? Cortar la comunicación entre Tarapacá y Arica, incomunicarlos y sobre todo que no se puedan brindar ayuda. Esa es la idea de Chile, pues. Si Chile quería, podía ir de frente a Tarapacá. No. Primero dijeron, vamos a controlar Pisagua y de ahí descendemos. Se dieron varias batallas, ¿no? La batalla de Germania,
derrota peruana, la batalla de San Francisco, derrota peruana, hasta que llegó la batalla de Tarapacá, que vendría a ser la única victoria peruana en el sur. ¿Qué? Sí, única victoria peruana en el sur. En la batalla de Tarapacá estuvo presente Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, presente, ¿sí o no? Un detalle que me gustaría que tomes en cuenta es que en la batalla de Tarapacá, Cáceres ya tenía la dificultad de que había pocos municiones, armas, ah, también no había mucha colaboración por parte. No, no, lo que ocurre es que Perú no llegó bien a esta guerra. Económicamente no estaba muy bien, no se había preparado lo suficiente como para afrontar toda una guerra. Las consecuencias ya se sentían. Pero mira, con todos esos obstáculos, ellos ganaron en Tarapacá. Solo que ahora pasó algo curioso. ¿Qué crees? Cáceres ha ganado la batalla de Tarapacá y le llega un mensaje en la que le dicen que tiene que retirarse con sus tropas. Retirarse, sí, pero ¿por qué? Le dicen, están llegando refuerzos chilenos. Están llegando refuerzos. No, lo de Bolivia todavía es un poquito después. Ya, Alison, en este momento todavía Bolivia está apoyando, todavía. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eh, Cáceres recibe la orden de retirarse habiendo ganado en Tarapacá. Lo que uno se preguntaría es cómo se va a retirar si ha ganado, ¿no? ¿Sí o no? Sin embargo, Cáceres tuvo que retirarse. Lo que pasa es que estaban llegando refuerzos chilenos, ¿ya? Veamos ahora un dato curioso, es que el presidente Prado, que estaba en la base de Arica, Prado viaja a Lima y expone ante el Congreso una necesidad. Le dice al Congreso que Perú debería hacer un esfuerzo por comprar armamentos, ¿no? Perú debería comprar armamentos. Sin embargo, eh, sabemos, ¿no? Que Prado obtiene el permiso y se va. Bueno, Prado sí, hay que ser sinceros, se fue a Europa a comprar armamento y no volvió. No volvió. Eso sí es cierto. No regresó. Lo que sí les puedo decir es que el presidente Prado, más que todo, iba a gestionar la compra de armamento y él argumentaba que él podía hacerlo porque él era presidente, pues. Entonces, como él era presidente, él podía acelerar la compra, ¿ya? Ah, un buen punto lo plantea Paul. Paul, mira, hay varias versiones.
se respetan las opiniones diversas, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que cuando Prado se va, como se estaba demorando, claro, él había dejado provisionalmente a Luis Lapuerta. O sea, el presidente que asumió era Luis Lapuerta. Claro, era un presidente temporal o provisorio, ¿no? Porque se supone que el presidente Prado debía regresar. Sin embargo, a Lapuerta le da golpe de Estado Piérola. Nicolás de Piérola golpe de Estado. Y como es lógico, Piérola empezó a decir que si Prado vuelve, va a tener que responder a justicia. O sea, lo van a someter a, no solo a juicio, también podría ir hasta prisión. Y entonces muchos consideran que Prado empezó a decir que aunque él quería regresar, no le dejaban. ¿Te das cuenta? No le dejaban regresar, aunque él quería volver. O sea, es lo que Prado dice en ese momento decía en su defensa. Yo quiero volver, pero no hay garantías para mi seguridad. El presidente Piero la dice que me pueden meter a la cárcel o hasta qué me podrían hacer. El hecho es que no volvió, ¿de acuerdo? Y a partir de este momento, quien está a cargo de todo es Nicolás de Piérola. Perú va a asumir la campaña de Tacna y Arica. La primera, por cierto, para el segundo desembarco chileno, ellos desembarcan ¿dónde? A ver, ¿dónde desembarcan? En Hilo, el puerto de Hilo, ¿ya? Desembarcan en el puerto de Hilo. Y de ahí van a avanzar la primera batalla en la que Perú y Bolivia eran aliados, ¿ah? No, todavía Bolivia todavía estaba. Batalla de Los Ángeles, derrota. Otra batalla, batalla del Alto de la Alianza, otra derrota. La batalla del Alto de la Alianza también es conocida como batalla de Tacna. Repito, la batalla de Alto de la Alianza también es conocida como la batalla de Tacna, en la meseta de Intiorco. Ahora sí, Allison, ahora sí, Paul. Claro, en esta batalla, por eso se llama Alto de la Alianza. Alto de la Alianza. La alianza entre Bolivia y Perú. Pero un momentito, quien decide marcharse fue Bolivia. Claro, Bolivia se va a marchar, se va a Bolivia. Bueno, a partir de este momento ya Perú quedaba por su cuenta. Ya para la batalla de Arica, hace poquito, el 7 de junio, ¿no? Hace poco, el 7 de junio, se ha conmemorado. Muy bien, Fabiola. El argumento de Bolivia, que por cierto había cambiado de presidente. Gracias por la pregunta, Fabiola. Mira, ya no está Vilarión Daza. Bolivia cambió su presidente. Lo puso un señor llamado Narciso Campero. Por cierto, Narciso Campero estuvo en la batalla de Alto de la Alianza. Estuvo. Pero luego de la batalla, ellos dijeron que su ejército, claro, como dice Paul, aparte que estaba debilitado, no había recursos para financiar la guerra. Ahí está el detalle. Bolivia argumenta que no hay suficientes recursos para financiar la guerra. ¿Te das cuenta? Muy bien. Para la batalla de Arica, atención, perdón, para la batalla de Arica,
El argumento que va a dar ahora los, los chilenos llegaron con un representante llamado Juan de la Cruz Albo. Juan de la Cruz Albo pidió hablar con Bolognesi. Y Juan de la Cruz Albo le dice a Bolognesi que se rindan, que se entreguen o que se rindan y firmen un tratado de paz, ¿no? ¿Ya está ya? Claro, el ofrecimiento de Juan de la Cruz Albo fue la rendición de Arica y que ya se inicie pues las negociaciones para firmar un tratado. ¿De acuerdo? Allá, Renata, quien reemplaza a Hilarión Daza es Narciso Campero. Narciso Campero, ¿ya? En esa, en esa fotografía que ves o pintura de la época, ¿no? Se ve a Bolognesi, ya oficiales suyos, que se conoce como la respuesta, ¿no? Se conoce como la respuesta. Bolognesi dijo claramente lo que usted aprendió en primaria, aprendió siendo muy niño: tengo deberes sagrados que cumplir y lo cumpliré hasta quemar el último cartucho. Lo que Bolognesi quiso decir es que Perú no se rinde. Eso es lo que quiso decir, ¿no? No nos vamos a rendir, pelearemos hasta el final. Eso es lo que dijo Bolognesi. Sin embargo, sabemos que tanto Bolognesi, Alfonso Ugarte, Roque Sáenz Peña y todos los que estuvieron ahí no decidieron rendirse, sino pelearon hasta el final. Como resultado, se produce la llamada Expedición Lynch. ¿En qué consistió la Expedición Lynch? A ver quién me contesta. Chile envía una expedición al mando de un señor llamado Patricio Lynch, de origen británico, ¿no? Patricio Lynch era de origen británico. ¿Qué quería Chile con la expedición Lynch? Presionar para la rendición. La expedición Lynch iba a atacar las haciendas costeñas. Claro, iba a atacar las haciendas costeñas. Ante esas circunstancias, Estados Unidos manda un barco llamado la Caguana. Sí, Estados Unidos manda un barco en la Caguana y se inicia las negociaciones de paz. Ahí está, ahí puedes ver el barco. En ese barco, la Caguana, se pide que representantes, así, Allison, la expedición Liz quería presionar al Perú atacando las haciendas norteñas. ¿Para qué? Si atacaba las haciendas, ¿qué pensaba? Pues lo va a dejar sin recursos a los peruanos, ¿no? Incluso a Lima, lo va a dejar sin recursos, ¿no? Era una forma de presionar para que se rindan. Pero ante esa situación, Estados Unidos mandó un barco y se da la conferencia Arica. Ah, definitivamente. Pero curiosamente, en la conferencia de Arica, Jeremy sí logra Chile convencer a Bolivia. Chile y Bolivia se ponen de acuerdo y ponen fin a la guerra. El detalle es que Perú no quería. No, Perú sí quería la paz, pero
obviamente sin entregar territorios, pues. Obviamente Chile no va a aceptar, ¿no? No, pues no va a aceptar. En la campaña de Lima tenemos la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores, pero antes déjame contarte algunos detalles, ¿no? Para la campaña de Lima. Claro, en la Caguana lo que conversaron, la idea de la Caguana, Allison, era buscar un tratado de paz. Ya, en el caso de Chile y Bolivia sí se pusieron de acuerdo. Perú no aceptó las condiciones de Chile. Claro, Chile quería que Perú firme entregando un territorio. Perú no quería. Ante la negativa, entonces la guerra va a continuar. Por eso Chile organiza la campaña de Lima. ¿De acuerdo, Alison? Para la campaña de Lima era necesario buscar, sí, por supuesto, en el Perú había cierta división, ¿no? No había unidad, lo que comenta Jeremy, ¿no? No había unidad. En este momento el presidente era Piérola y Piérola va a convocar incluso las reservas. ¿Quiénes son las reservas? Todos aquellos varones que aunque no siendo militares, son convocados. Por ejemplo, profesionales, ¿no? Profesionales, comerciantes, obreros. Pero también se llamó a los jóvenes estudiantes universitarios, los universitarios de San Marcos. Sí, también fueron llamados los de la Escuela de Ingenieros, se les llamó. Y tal vez tú no me creas, hasta el Colegio Guadalupe. El Colegio Guadalupe también participó. Todavía existe el colegio, ¿no? Está en Lima, centro de Lima. Colegio Guadalupe. Sí, ¿verdad? Pero uno, no había mucho tiempo para entrenarlos. Dos, no había suficiente armamento y municiones. Ahí está el detalle. Tienes doble desventaja. Primero, no hay mucho tiempo para entrenar. Y dos, no tienes suficiente material como el armamento necesario. Apenas decirlo, pero tanto San Juan como Miraflores fueron derrotas. Derrotas. Chile ocupa la capital, ¿no? Para ser exacto, el general Manuel Baquedano, ¿no? Cuando Lima es ocupada, se comenta, los historiadores comentan, empezó la destrucción de algunos monumentos, algunos centros culturales, ¿no? La Biblioteca Nacional, San Fernando, el Jardín Botánico, ¿no? Cuentan que un francés, Abel Dupetit-Thouars, va a intervenir. Él habló con los chilenos y les dijo que paren la destrucción. Francia, con Abel Dupetit-Thouars, decidieron frenar esto. Cuando ya Lima es ocupada, ¿qué crees? El presidente Pierola no estaba.
Se dicen que obviamente había buscado refugio para organizar la resistencia, ¿no? Se comenta, pero había muchos que decían, no hay noticia de su paradero. ¿Dónde está Pierola? Está bien que haya buscado refugio para, obviamente, organizar la resistencia, ¿no? Pero no había Pierola. Más de uno decía, ¿dónde está Pierola? Por eso es que un grupo de nobles limeños propone un nuevo presidente y lo proclaman a Francisco García Calderón. Francisco García Calderón se conoce como el gobierno de la Magdalena. ¿Por qué? Porque obviamente no iba a gobernar en Palacio Gobierno, pues. ¿No ve que estaba ocupado por Chile? En ese momento Palacio Gobierno estaba ocupado por Chile. Así que Francisco García Calderón tuvo que gobernar desde la Magdalena. Acá en Lima, ¿te has escuchado hablar de la zona de Magdalena? Pueblo Libre, esa zona. Magdalena. Ahí va a establecer su gobierno Francisco García Calderón. ¿Ya? Va a ser un gobierno provisorio. ¿Qué crees? Los chilenos lo capturan y una vez que lo atrapan, le dicen que firme la rendición. Claro, le piden que firme la rendición, cosa que él obviamente se negó de ninguna manera, no aceptó. ¿Puedes creer que Francisco García Calderón fue capturado y deportado a Chile? En realidad fue tomado prisionero, fue deportado a Chile. ¿Pero por qué, profesor? Él se negó a firmar un tratado entregando territorios. Él dijo, yo no firmo nada. Como resultado, los chilenos simplemente lo deportaron. Se dice que un señor llamado Lizardo Montero va a asumir el gobierno. Lizardo Montero, ¿ya? No va a estar en Lima. Lizardo Montero va a gobernar desde Arequipa. Ya gobernó desde Arequipa. Pero eso va a llevar a cabo la, claro, claro, el señor García Calderón ya no estaba, pero quien había asumido Lizardo Montero estaba en la zona arequipeña. Pero ahora, la gran resistencia se conoce como la campaña La Breña, en la Sierra Central. En la campaña La Breña, Andrés Avelino Cáceres, a quien lo van a llamar el brujo de los Andes, va a llevar a cabo una campaña con campesinos. Dos preguntas importantes. Si son campesinos, ¿estarán en condiciones de enfrentar a un ejército, bueno, muy bien entrenado como los chilenos? Iba a ser muy complicado, ¿verdad? Dos cosas. No había tiempo para entrenarlos y tampoco había armamento suficiente. Dos cosas en contra. Algunos jóvenes dicen profesor, pero tenían una ventaja. ¿Cuál? Estaban en su casa, la altura, el relieve andino. Chile no conocía muy bien ese territorio. Aparte que no lo conocía bien la altura, profe. Pero es bueno aclarar que la altura te puede afectar de repente
los primeros días, hasta que tu cuerpo poco a poco se va aclimatando, ¿sí o no? No es que la altura te va a afectar permanentemente. No vayas a pensar que esta campaña duró poco, ¿ah? Esta campaña duró casi un año. Claro, la campaña de la Breña, por supuesto, se dice que la campaña va a empezar desde febrero del 81 hasta octubre. Ah, bueno, lo que cuenta Paul, parte de las investigaciones como la memoria de Cáceres, la memoria de Antonia Moreno Cáceres, ¿no? Porque tú sabes que Cáceres tiene su memoria, pues. La memoria de Cáceres, la memoria de Antonia Moreno y Cáceres, su esposa. Cuentan, ¿no? Que para sacarlo a Cáceres lo sacaron en un ataúd, ¿no? Sí, 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 es lo que cuentan, ¿no? O sea, tenían que simular que estaba muerto. Era una simulación para poder sacarlo. Es que los chilenos sí te permitían, después de las batallas, te permitían recoger tu muerto. Tenías que traer tu ataúd, tu cajón y llevarte a tu muerto, ¿no? Así era, pues. Para sorpresa, sobre todo de Chile, Cáceres empezó a obtener grandes victorias. Una batalla llamada Sangrar, la batalla de Pucará, la batalla de Marcavalle, la batalla de Pucará II, la batalla de Concepción. Fueron victorias importantes, ¿ah? Claro que sí. Solo que mientras Cáceres peleaba en la Sierra Central, se la zona de Junín, ¿no? Mientras Cáceres peleaba en Junín, ¿qué pasaba? En la Sierra Norte se llevó a cabo la batalla de San Pablo, la batalla de San Pablo. Ahora, lo que sí no podemos negar es que muchos campesinos también peleaban, ¿no? También porque querían. Sí, es que cuando se les dijo a los campesinos peleen por la Pachamama, ¿ya? Muchos campesinos entendían, ¿no? Que la Pachamama era madre tierra, pero ¿qué tierra si ellos eran sirvientes? Claro, pero también seamos sinceros, muchos de ellos también tenían la esperanza de que después de esta guerra le dieran tierras, pues. Hubo hacendados, colaboracionistas, claro. Poco a poco los campesinos fueron identificándose, poco a poco. Pero mira, en la Sierra Norte, en Cajamarca, se produce la batalla de San Pablo y fue victoria peruana, claro que sí. Pero de repente se va a producir el grito de Montán. Miguel Iglesias, claro, lo que pasa es que un grupo de hacendados se va a acercar y le va a decir Iglesias, hay que aceptarlo, hemos perdido la guerra, mejor de una vez ya reconstruyamos el Perú, tenemos que aceptar la derrota y firmar un tratado en Cajamarca, no zona de Cajamarca, porque el grito de Montán es en Cajamarca, ¿ya? Así que Miguel Iglesias conversó con los asentados cajamarquinos y aceptó.
le anuncia a los chilenos que Perú acepta su derrota y, bueno, va a empezar la negociación de paz. Pero no creas que fue tan simple. Cáceres no aceptó. Cáceres dijo que iba a seguir peleando y se va a producir la batalla de Huamachuco, batalla de Huamachuco, que se va a convertir oficialmente en la última batalla. Lamentablemente, la tropa de Cáceres va a ser derrotada. Se dice que hubo una especie de sabotaje, ¿no? Que no lo apoyaron. Iglesias y los hacendados no apoyaron en absoluto a Cáceres y Cáceres pierde la batalla de Huamachuco. Luego de esto ya se habló pues de firmar un tratado, ¿no? El Tratado de Ancón. ¿Qué decía el tratado? El tratado decía que Perú entregaba Tarapacá a perpetuidad. Tarapacá se entrega a perpetuidad, o sea, para siempre. Y que Tacna de Arica, ojo, Tacna de Arica quedaban bajo control de Chile por 10 años. Tacna de Arica quedaban bajo control de Chile por 10 años. Y que luego abrió un plebiscito. Pregunta, ¿qué es un plebiscito? ¿O qué sería un plebiscito? Claro, una consulta, ¿no? Ah, acá Paul me ha hecho una pregunta interesante que vamos a contestar. Dice, profesor, ¿por qué Iglesia aceptó la derrota si la Sierra estaba ganando? Esa es una excelente pregunta, pero es que había intereses diversos, amigo. Mientras un grupo de peruanos, Cáceres con los campesinos, peleaban, mira, había campesinos que querían tierras también, y habían hacendados que temían lo contrario, pues. ¿Qué decían? ¿Nos conviene que estos campesinos ganen? No nos conviene, porque si ellos ganan, van a querer tierras, ¿o no? Además, si Chile manda tropas a Cajamarca, tipo Expedición Nis puede quemar todas las haciendas. No nos conviene. Quiere decir que fue una cuestión de intereses, claro, claro. Y al final ocurrió eso. Ah, no, pero para ese momento Iglesia estaba en Cajamarca, pero estaba dirigiendo tropas en Cajamarca. No, Iglesias había peleado en la costa, pero había peleado por ejemplo, en la campaña de Lima, peleó Iglesias. Pero para ese momento la resistencia estaba en la sierra, pe. La resistencia estaba en la sierra, no en la costa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora sí, lo que comentaron. Tacna Arica estarían bajo control de Chile por 10 años y luego habría un plebiscito, ¿ya? Luego habría un plebiscito. Un plebiscito es una consulta popular. ¿Qué significa esto? Solo los pobladores de Tacna Arica irían a votar. Repito, los pobladores de Tacna Arica irían a votar para decidir a qué país quieren pertenecer. Pero lamento decirte que el plebiscito jamás se realizó. Eso lo veremos después, ¿ya? Ya en la otra clase te hablaré de la reconstrucción nacional y te voy a contar qué pasó con ese plebiscito. ¿Ya? ¿Está bien? Más o menos, la guerra es verdad, se perdió porque Chile estaba mejor preparado, eso no lo vamos a negar, pero también en el Perú había división, no estaban totalmente unidos, cohesionados. Ahí está el detalle. O sea, la falta de unidad en el Perú también fue algo en contra, ¿me entiendes? La falta de unidad en el Perú. ¿Ya? Muy bien. Vamos a concluir la parte teórica porque viene la parte práctica de la clase, ¿ya? Entonces dejo de compartir y vamos a compartir ya las preguntas, porque a partir de este momento resolvemos preguntas. A ver, a ver, a ver. Ya. Ahí va la pregunta uno.
Mandad sus respuestas, por favor, mandad sus respuestas. Pregunta uno, mandad sus respuestas, por favor. A ver, pregunta uno, mande su respuesta. A inicios de 1870, hacendados, comerciantes y una incipiente clase media, así como ex consignatarios como Manuel Pardo a la cabeza, decidieron formar que sería el germen del Partido Civil, opositor al caudillismo. Claro, muy bien, muy bien. Ellos formaron la Sociedad de Independencia Electoral, la Sociedad de Independencia Electoral, la C. Muy bien, la C de campeón. Dos. Pregunta dos. El triunfo de Manuel Parro en la elección de 1872 generó una oposición desde el sector castrense debido a que el Partido Civil tenía una escasa presencia militar, lo que permitiría el control extranjero de los recursos del país. Esta crisis política desencadenó una serie de eventos como, a ver, vamos, vamos. Te espero, yo te espero. Vamos, vamos. Muy bien. ¿Qué marcaste en la pregunta 2? La primera, a ver, el golpe de Estado del Mano Gutiérrez, ¿verdadero o no? Verdadero. La uno queda. Ya está, ¿no? Ah, espérate, espérate. El asesinato de Menéndez de Balta, también. La uno y 2, ¿no? La 3, no, para nada. ¿Cuál empresa? Menos. 4, tampoco. ¿Dónde está el problema? Dice el fin definitivo. Claro, en ese momento acaba el militarismo, pero dice el fin definitivo. No, pues no acabó definitivamente, porque después de la guerra con Chile, otra vez militarismo, en pleno siglo XIX. ¿Te das cuenta, no? Ya, por lo tanto, eh, ¿qué significa decimonónico? Siglo XIX, pues, ¿ya? 1 y 2, ¿correcto? Marcaste la A, perfecto. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. Mira, esa pregunta es una pregunta que tiene imagen. Entonces, la imagen no está por las puras. Trata de imaginar, a ver.
No, si bien es cierto, hizo obras, pero no olvides, claro, no, no, está bien, pero él más para qué quería el dinero. No, el argumento fue que había muchos gastos, pero dice la renta del guano, ¿para qué? Claro, no, sí es verdad que hizo obras públicas, está bien, pero él decía, este dinero también es dinero para pagar deuda, también pagar la deuda. Claro, 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 efectivamente, básicamente para pagar la deuda externa. Claro, la de doctor. Cuatro, a ver, cuatro, la cuatro. Ah, claro, Ramírez, lo que ocurre es que sí, es verdad que él estaba interesado en hacer obras. Él hizo obras como, por ejemplo, la Escuela de Ingenieros, educación primaria, la salud pública, ferrocarriles, pero él decía, hay que también pagar deuda externa. ¿Te das cuenta? Ahí está el detalle. No, sí, se ve en la imagen un hospital, ¿no? Y claro, pero el detalle es que él decía, esta plata del guano tenemos que usarlo no solo para eso, también tenemos que usarlo para pagar deuda externa. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Ya, Ramírez? Ok, gracias. ¿Y la cuatro? La cuatro, a ver, ya estamos en la cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Además que la pregunta dice al cumplimiento de. ¿Te das cuenta o no? Al cumplimiento del pago de externa. ¿Está bien o no? No hay problema, no hay problema. Ya estamos en la cuatro, estamos en la cuatro. Cuidado con la cuatro. ¿Sabes por qué? Mm, No, pero ¿qué medida dio él? O sea, en ese momento. O sea, tú debes recordar la medida que él dio. Él dijo, número uno, se van a expropiar las salitreras. Se expropian y las pone como estanco, ¿o no? Es lo que hizo, pues. Expropió y las puso en estanco. El único que vende es el Estado. Profesor, pero la B puede ser, es cierto. Pero no es privatización, mira, ve. ¿Qué lo malogra? Que dice privatización. Es nacionalización. ¿Te das cuenta? Ya, si tú me dices, profe, pero la B puede ser también, pero en ningún momento se habla de privatización, es nacionalización. Mejor respuesta es la D, expropiar el salitre y ponerla como estanco. ¿Ya? La D, doctor. ¿Sí? Cinco. A ver, me preguntaban por la clave A. Ya, pero no tanto iba por ahí, pe. Tú tienes que concentrarte en medidas efectivas que dio él. ¿Cuáles fueron medidas efectivas que dio él? Se decidió el estanco del salitre y la exploración del salitre, ¿o no?
Esas son medidas efectivas que él dio. Lo otro podría entenderse posiblemente, no, no. Tu respuesta tiene que ser medidas efectivas que él dio, ¿ya? Y la D era la respuesta. En la 5, a ver, vamos a la 5. Muy bien, muy bien. Veo que en la 5 casi todos han coincidido. La C, ¿verdad? Concertar una alianza de defensa con Bolivia, desplegar la diplomacia peruana. Correcto, la C. La C. Vamos a la 6. A ver, la 6. Claro, tenían un tratado, un acuerdo firmado en 1874, el tratado comercial para el salitre, pero Isla Daza rompió el tratado y crea un nuevo impuesto, el impuesto de los 10 centavos, ¿sí o no? Por eso es que la respuesta muy bien es la B de bueno, la B de bueno. 7, una lectura, a ver, vamos, la 7. Muy bien, tenemos en la 7. El presidente peruano Ignacio Prado regresó primero a Lima para salir finalmente al extranjero a comprar personalmente las armas que podían cambiar el curso de la guerra, que eran tan difíciles de conseguir ante la falta de crédito y la preferencia que ante la guerra declarada las naciones europeas como Gran Bretaña sentían hacia Chile por representar unas ideas políticas y económicas más en sintonía con el liberalismo victoriano. ¿La respuesta cuál es? Muy bien, te felicito, la D. El capitalismo británico se opuso al proteccionismo peruano, ¿sí o no? Definitivamente. Profe, ¿cómo que proteccionismo peruano? Es que Perú había aplicado estanco, pe. ¿Sí o no? Perú aplicó estanco, como Chile. Mira, Chile no tenía salitre, pero le ofreció a Inglaterra el libre comercio. ¿Te das cuenta, no? Correcto. Por lo tanto, nos vamos a la 8. La 8, la 8. Es una caricatura, ¿no? Incluso tiene lectura ahí, a ver, caricatura. Una caricatura. ¿Cuál es la idea de esa imagen? Mira, identifica al presidente Prado, Daza de Bolivia y Santa María es el nuevo presidente de Chile. ¿Ah? Es que cuando comenzó la guerra,
Eh, claro, Santa María representa a Chile, representa al gobierno chileno. Se supone que Prado y Daza con Bolivia tenían un tratado, ¿pe sí o no? Había un tratado vigente en plena guerra, pe. Claro, en plena guerra eran aliados o no. Mira lo que le dice Santa María. Vamos, mi querida Hilariona, ahora sí que te vendrás conmigo. Hilariona le dice, lo pensaré. Prado le dice, pícaro, les exijo que falte la fidelidad conyugal. Es una caricatura, pues, ¿no? El tratado, ¿te acuerdas que se llamaba? Claro, nosotros hicimos tratado de 1873, ¿no? Pero es por parte de Perú Rivagüero y por parte de Chile, perdón, de Bolivia Benavente, pe. ¿O no? Claro, en el fondo, ¿qué buscaba Chile? Que se rompa ese acuerdo, que se rompa. Por eso, mira la clave E, el afán del gobierno chileno de romper el Tratado Rivagüero-Benavente. Muy bien, muy bien. Y ahora quiero verte en la 9, ¿ah? En la 9, vamos. Claro, la C de campeón. Muy bien dicho, la C de campeón. Es correcto. Sí, la C. Y pasamos a la 10. Para ordenar, ¿no? Ordenar, a ver, lúcete, ordena, a ordenar, a ordenar. La 8 era la E. 8 E de estudioso. Gabriel, la 8 la E de estudioso. Vamos a la 10, vamos a la 10. Ordena, ordena. ¿Cómo es la 10? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué iría primero? A ver, ¿cuál es la primerita? ¿Mm? Claro, ahora sí se dieron cuenta todos. Excelente. La B de bueno, la B de bueno. Excelente. Muy bien. Ahora, escuchen, ahora dejo de compartir porque me quedan unos minutitos para hacer unas preguntas, pero justo, ¿sí o no? Unas preguntitas, pues, ¿ves? Ya. A ver, prepárate. Ya estamos a ritmo de admisión. Ya, ya está cerca el examen, muchachos. Así que pregunto de todo. Comienzo con una de preincas. Esta cultura se caracterizó.
por hacer galerías filtrantes. ¿Qué cultura se caracterizó por hacer galerías filtrantes? Excelente, Nazca. Otra pregunta para la juventud. Era considerado el mundo terrestre, el mundo de los Hatum Runas, según los incas. Según la cosmovisión inca, ¿cuál era el mundo de los hombres o el mundo terrestre? Según los incas, cosmovisión incaica. Vamos, vamos. El mundo terrestre, el mundo de los hombres. Y ya tengo una respuesta. Claro, Caipacha. Claro, Caipacha. Muy bien, muy bien. Ah, ya, pero eso sí, no lo tomes a mal, por favor. Prohibido googlear. Por si acaso, por si acaso. Disculpe, disculpe. Ahora sí, vamos, vamos. Una pregunta de guerras civiles. Resulta que en una batalla llamada Guarina, un representante del rey Diego Centeno enfrentó a un personaje llamado el demonio de los Andes. ¿Quién era el demonio de los Andes? Guerras civiles, batalla de Guarina. Diego Centeno, representante del rey, enfrentó a un personaje llamado el demonio de los Andes, que era su principal colaborador de Gonzalo Pizarro. ¿Quién fue el demonio de los Andes? Prohibido googlear. Ya. Tranquilo. Uy, uy, uy. Ya tengo una respuesta, Luciana. Sí, Francisco de Carvajal. Francisco de Carvajal, su principal colaborador de Gonzalo Pizarro. Y la ultimita, una de reformas borbónicas, la ultimita. Resulta que en plenas reformas borbónicas, el rey Carlos III ordenó expulsar a los jesuitas. ¿Qué virrey en el Perú ejecutó la orden? Cuando Carlos III expulsó a los jesuitas, ¿qué virrey en el Perú ejecutó la orden? Ya por ahí una pregunta ya. Sí, Manuel Amat y Yonié. Manuel Amat y Yonié. Y la última, la yapa para la juventud, la yapa. Una pregunta de emancipación. Prohibido googlear, ¿ah? Este personaje llevó a cabo la rebelión de Huánuco de 1812. Prohibido googlear la rebelión de Huánuco de 1812. ¿Quién la lideró? ¿Qué personaje? Y con esa nos despedimos. Nos vamos, Tigrío, nos vamos. Señores, José Alvites ha dado la respuesta. Sí, Juan José Crespo y Castillo es la respuesta. Juan José Crespo y Castillo. Excelente. Muy bien, mis queridos amigos. Estamos muy agradecidos. Han sido muy amables. Como siempre. A ver, ¿estás pidiendo las claves, creo, Jean Paul? ¿Sí, Jean Paul? A ver, no hay problema, te puedo repetir. La 7, Jean Paul, era la D de doctor. La 7, la D de doctor. La 8, la E de estudioso. 8 de estudioso. La 9, la C de campeón.
y la 10 la B de bueno. Hasta luego, gracias por todo, nos vemos, chao muchachos, gracias, cuídense.